Por eso esta mañana le pusimos batalla en medio del fuego, ¿verdad? Y nuestro texto está entonces en Daniel capítulo 3 versículo 17. ¿Lo tienen? Leemos, dice: he aquí nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel capítulo 3 versículo 17. ¿Lo tienen? Ahora sí, todos vamos a leerlo. Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 3:17. Muy bien. Por favor, los varones lo van a leer fuertemente una vez, y enseguida las mujeres, por favor, lo van a leer también. Los hombres, por favor. Las mujeres, por favor. Gracias. Por último leemos Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 3:17. Bueno, conocemos esta historia, hemos estado hablando de las batallas, y entonces conocemos esta historia de 3 jóvenes en el horno de fuego. Y vemos de esta decisión que ellos toman. Vamos a ver en esta mañana que en esta historia tenemos un panorama general de 6 puntos, ¿sí? Y vamos entonces a leer en el capítulo 3, en el versículo 1. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. Levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Hasta ahí. Entonces, tenemos 6 puntos en nuestro panorama general. El primer punto es lo que manda hacer el rey. El rey manda hacer una estatua, ¿sí? Una estatua para que sea ¿qué? Adorada, ¿sí? Luego encontramos, ahorita que nos pongan los puntos, luego encontramos en segundo punto que él manda que adoren a esta imagen, y el segundo punto es que sus asistentes, sus ayudantes pregonan, ¿verdad? Que van a como pueblo a dar adoración a esta imagen, a esta estatua, ¿verdad? Y dan los pormenores cuando suene la bocina, al son de la bocina, ¿verdad? Cuando suene la bocina, se van a postrar para adorar esta estatua. Y encontramos en este punto que hay un grupo de judíos, ¿verdad? Que no eran de Babilonia, ¿verdad? Eran extranjeros, habían llegado como esclavos, ¿verdad? Que rehúsa rendirle adoración, ¿sí? En número 3 de nuestro panorama general vamos a ver que ya vienen, le informan al rey y le dicen, bueno, no quieren postrarse. El rey les da un ultimato, les dice, les voy a dar una nueva oportunidad, pero ellos persisten en su negativa de no postrarse ante la imagen, aun cuando ellos son amenazados. Número 4, vemos en nuestro panorama general que ellos son arrojados en un horno encendido. ¿Sí está bien ahí? 4 son arrojados en un horno encendido. Número 5, son milagrosamente preservados. Y número 6, el honor que el rey dio vemos el honor que el rey le dio al Dios verdadero. Ese es nuestro panorama general de esta historia. Sí, hermanos, los puntos importantes, y aun cuando la conocemos, ¿verdad? La hemos recibido en otras predicaciones, en esta mañana, ¿verdad? Dios nos trae nuevamente a nuestra memoria los principios de la palabra de Dios. Entonces leíamos en el versículo 1, ¿verdad? Que es un edicto del rey, algo que no podía ser revocado, sino era un mandato y al cual todos tenían que obedecer. Pero vemos la negativa de ellos.
encontramos, vamos a regresar un poquito y vamos a ir al capítulo 1, ¿sí? Porque vemos, hermanos, que esto es Nabucodonosor, sigue siendo rey aquí en esta historia del horno de fuego. Y es Nabucodonosor el rey que está cuando ellos llegan como esclavos a Babilonia. ¿Ok? Entonces vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios, Dios con minúscula. Y dijo el rey de Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Está bien? Aquí encontramos entonces que llegan al palacio del rey, llegan muchachos con todas estas características. Seguimos leyendo. Y enseñóles el rey señaló el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. ¿Sí? Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de su comida del rey, ni el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. ¿Sí? Y luego leemos entonces versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael. O sea, estaba sobre estos 4 jóvenes. Pruébate, ruego, tus siervos 10 días y denos legumbres a comer y agua de beber. Parezcamos luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y según que vieres, harás con tus siervos. Hasta ahí, porque también es una historia que conocemos. Amén. Entonces, encontramos aquí en la palabra del Señor, ¿verdad?, que antes de la historia del horno de fuego, encontramos en el capítulo 1 la historia cuando 4 jóvenes, ¿verdad?, escogidos, ¿verdad?, dice del linaje real, ¿verdad? No era cualquier tipo de muchacho, sino dice de buen parecer, estudiado, enseñado en toda ciencia, en sabiduría. O sea, escogieron lo mejor de los muchachos para llevarlos al palacio del rey. Entonces encontramos que dice aquí, había un encargado sobre estos 4 muchachos. En el corazón de Daniel está no contaminarse. Él propone en su corazón no contaminarse, de tal manera que podemos entender que él puede influir de manera positiva en sus otros 3 compañeros, de tal manera que le dice al encargado: mira, no queremos la ración del rey, sino danos una ración de frutas, de legumbres, ¿verdad? Y haz una prueba 10 días. 10 días, y si al cabo de ese tiempo estamos desmejorados, tenemos algún enfermedad o inconveniente, ¿verdad?, entonces tomaremos la ración del rey. Pero encontramos y sabemos de la historia, ¿verdad?, que después de 10 días no tenían ellos una desmejora, o sea, no habían desmejorado, sino al contrario, se veían mejor de salud, mejor en su parecer, y hasta les hicieron una prueba, ¿verdad? Les hicieron un examen. Dice que eran sobresalientes más que los demás que habían tomado la ración del rey.
o sea, en conocimiento, en ciencia, en sabiduría, también eran superiores, ¿verdad? Y encontramos en esta historia, hermanos, que ellos desde el principio de que llegan a Babilonia proponen en su corazón que agradar a Dios. Ellos habían sido, hermanos, enseñados en la ley de Dios, en el temor de Dios, aun cuando el pueblo de Israel, vemos aquí nuevamente, dice que el Señor los entregó en las manos de Joacín, ¿verdad? ¿Por qué los entregó el Señor a otros pueblos? Por su desobediencia, por su idolatría, ¿sí? Pero ¿cómo podemos ver que aún en medio, ¿verdad?, de un pueblo desobediente, siempre hay gente que toma decisiones diferentes, que es honrar a Dios, ¿sí? Dios estaba entregando al pueblo de Israel en las manos de Joacín por desobediente, por su misma desobediencia del rey, que nos dice aquí del rey de Judá, ¿sí? Pero lo entrega a Joacín, creo que ahí me equivoqué, entrega a Joacín, rey de Judá, en las manos del rey Nabucodonosor, ¿sí? Es Joacín, el rey de Judá, y lo entrega en las manos de Nabucodonosor, perdón por la equivocación, ¿sí? Entonces es entregado el pueblo de Israel a Babilonia y a su rey Nabucodonosor. Pero ¿cómo vemos, hermanos, que estos muchachos son llevados y a Babilonia, pero ahí en ellos que han sido enseñados pueden tomar la decisión de honrar a Dios aún estando en una tierra extraña y pagana? La palabra Babilonia significa confusión, significa ungir, ¿sí? Babilonia significa confusión, ungir, significa mezcla, significa alimento mezclado, ¿sí, hermanos? De tal manera que Babilonia, hermanos, no era un lugar donde los muchachos iban a seguir, iban a poder estudiar la Torá y seguir con su búsqueda de una manera libre al Dios verdadero, sino dice, era un lugar de ¿qué? De confusión. Era un lugar, hermanos, idólatra. Era un lugar, hermanos, de donde se mezclaban muchas religiones y se adoraba a muchos dioses. Nosotros podemos ver, hermanos, en la Escritura que lo primero que el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, hizo fue tratar de cambiar la naturaleza, cambiando el nombre de ellos. ¿Nombre significa qué? Nombre, naturaleza, carácter, ¿sí? Autoridad. Entonces, lo primero que hace, hermanos, el rey, cuando ellos llegan a Babilonia, es querer cambiar esa naturaleza, ¿sí? Y nos damos cuenta, dice que a Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach. Estoy en el versículo 7, capítulo 1, versículo 7, ¿sí? A Misael le puso Mesac y a Azarías le puso Abednego. Ananías, hermanos, ¿sí? Encontramos que le cambia el nombre, les cambia el nombre y les quiere cambiar la naturaleza. Ananías, por ejemplo, le puso ¿qué? Sadrach. A Misael le puso Mesac y a Azarías Abednego. Y cada uno de ellos, al igual que Daniel, hermanos, tenía un nombre que correspondía a un dios de ahí de Babilonia, ¿sí? Podemos saber, ¿verdad?, que, por ejemplo, Ananías significa Dios piadoso, Misael significaba quién como Dios, ¿verdad?, y Azarías, Jehová ha ayudado. Eso es su nombre original, pero cuando ellos son cambiados en su nombre, hermanos, les cambia el nombre, ¿sí? Y les quiere cambiar la naturaleza. Y por ejemplo, el nombre de Sadrach significa siervo de Sin, Sadrach, ¿sí? Sadrach significa siervo de Sin, y Sin era el dios de la luna. Mesac le pone Mesac, y Mesac significa quien como Aku, así con A y Q de kilo,
cada kilo, perdón, cada kilo. ¿Quién como Acú, que es Dios, es un dios de Babilonia? Abednego significa siervo de Nebo, que era el dios principal de los babilónicos. ¿Sí? Entonces, de tener nombres que hablaban de la naturaleza, Jehová ha ayudado, Dios es piadoso, y quién como Dios, ¿verdad? El rey les cambia el nombre, les quiere poner el nombre de un Dios falso, un Dios pagano. Entonces, el primer ataque, hermanos, fue a querer cambiar la naturaleza, el carácter de estos muchachos. De tal manera que ellos, en lugar de adorar al Dios verdadero, ellos fueran que tras dioses ajenos. Y es el mismo ataque que el enemigo hace y quiere hacer con el cristiano. Él lucha porque nosotros no tengamos el carácter, la naturaleza del Señor Jesucristo. Toda prueba, toda tentación, ¿verdad?, que el enemigo manda, todo dardo que el diablo envía al cristiano es para vencer la naturaleza de Cristo en nosotros y para poder establecer su propia naturaleza. Como la naturaleza de Cristo es amor, es perdón, ¿verdad?, es paciencia, es tolerancia, Él es bondadoso, ¿verdad?, Él es misericordioso, ¿sí? Y el enemigo, y esa naturaleza nosotros tenemos que pedirle que la forme en nosotros. Pero a través de los dardos del enemigo, él quiere sembrar su naturaleza corrupta, ¿sí? Su naturaleza corrupta de odio, ¿verdad?, de tinieblas, de muerte, ¿sí? Y quiere corromper el corazón del cristiano. Pero estos muchachos, antes de estar en el horno de fuego, tomaron la decisión de honrar a Dios en una ciudad de confusión y de mezcla. Hoy vivimos, hermanos, en un mundo de mucha confusión. El ser humano, las personas que no conocen a Cristo, que se han apartado de la palabra de Dios, hermanos, viven en un tiempo de confusión. Dice la palabra, ¿verdad?, que le dicen a lo bueno ¿qué? Malo, y a lo malo bueno. Y es el tiempo que estamos viviendo. Hoy cada quien vive conforme a lo que mejor le parece, ¿verdad? Cada quien busca su placer, su satisfacción, el sentirse bien. No le importa, ¿verdad?, guardar los principios de Dios. Hace mezclas, ¿sí? No hace mucho acaba de pasar una fiesta que celebra el mundo, ¿verdad?, el Día de Muertos, que ahora ya no se le está dando tanto énfasis al Halloween, sino al Día de Muertos, ¿verdad? Pero qué triste cuando muchas veces, aun cuando cristianos, ¿verdad?, se dicen cristianos, ¿verdad?, pero todavía que viven esa vida de mezclas, todavía ponen sus altares o todavía creen que sus seres queridos van a venir, ¿verdad? Y aún en hogares que se dicen cristianos todavía hay confusión, y hay una mezcla de cosas paganas, cosas del mundo, ¿verdad?, con principios de Dios, ¿verdad? Y Dios, hermano, no se agrada de las mezclas. Dios no se agrada, ¿verdad?, de que el cristiano viva principios bíblicos y cosas paganas. Entonces, la primera resolución que toman estos 4 muchachos al llegar a Babilonia, lugar de confusión, es no contaminarse. Es decir, estamos en un lugar de idolatría, de costumbres paganas, ¿verdad?, de placeres, pero no vamos a contaminarnos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero vemos que los 4 jóvenes fueron puestos a prueba. O sea que la decisión también fue de estos 3 muchachos de no contaminarse, hermanos. Y cuando ellos, hermanos, decidieron privarse de la ración del rey, de los placeres, de la bebida, de la comida, de lo que ofrecía el rey, hermanos, Dios los bendijo. Los bendijo, ¿verdad? Dice 10 veces más. Con 10 veces más, su apariencia era 10 veces más saludable y su capacidad era 10 veces mayor a la de cualquier otro. Cuando, hermano, nosotros hacemos entregas, cuando nosotros, hermano, decidimos apartarnos de las costumbres del mundo, ¿sí?, cuando decidimos santificarnos, cuando decidimos vivir en separación, Dios siempre recompensa. ¿Sí, hermanos? Dios siempre recompensa, como lo hizo en el caso de estos muchachos. Dice entonces que ellos
Leemos en el versículo 15, capítulo 1, capítulo 15, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos, y comían la ración, que comían de la ración del rey. ¿Está bien? Entonces dice que ellos parecían mucho mejor, pero porque ellos decidieron honrar a Dios. Amén. Siempre dice la palabra de Dios que Él honra a los que le honran. ¿Sí, hermanos? Y una manera de honrar a Dios es alejarnos, ¿sí?, de las cosas que el mundo ofrece, que la gente sin Dios hace, pero que ofenden a Dios. Entonces, vayamos en esta mañana, regresemos a la historia que tenemos aquí y vamos a ver, hermanos. Vamos a leer entonces capítulo 3. En el versículo 3 vamos a leer. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero pregonaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento músico, todos los pueblos ancianos y lenguas se postraron y adoraron en la estatua de oro, a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en el mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Oh rey, tú pusiste la ley de todo hombre en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorase fuera echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay varones judíos los cuales pusiste sobre tus negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al punto fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y díjoles: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis prestos para que, oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento músico, os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que es levantado. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y mudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto más que la primera vez. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, con sus calzas, con sus turbantes y con sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Sí? Seguimos leyendo. Dice: y porque la palabra del rey daba priesa
había procurado que se encendiese mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse de prisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondió el rey y dijo: he aquí que veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes, los del consejo del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de su cabeza fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen a otro Dios que su Dios. Por mí es puesto decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado, y su casa será puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. No hay manera más hermosa de esta historia que leerlo en la palabra de Dios, la cual nos da detalle, ¿verdad? Exacto. Amén. De tal manera que por eso leímos toda la porción bíblica, porque aquí encontramos todo detalle y palabra apropiada para entenderla. Vemos aquí entonces, hermanos, todo el desarrollo de este evento. Ellos, hermanos, cuando suena la bocina, no se inclinan. El rey viene, se enoja, ¿verdad? Se enoja y dice: ahora estén atentos, porque en esta oportunidad ustedes tienen que postrarse, de otra manera van a ser echados al horno de fuego. Nuevamente viene el momento de la prueba para estos jóvenes, aquellos que años atrás se habían propuesto en su corazón que no contaminarse, que unos años atrás habían dicho en su corazón: no vamos a honrar a dioses sino al Dios verdadero. Una vez más viene la prueba, como nosotros también, hermanos, cuando decidimos honrar a Dios en nuestra vida, hermanos, va a venir constantemente la prueba. ¿Para qué? Para ser probados. ¿Sí, hermanos? Aquí vamos a ver unos puntos y vamos a ver. Estos hermanos, estos jóvenes, eran jóvenes de fuego. Hermanos, había un fuego en su corazón desde que ellos llegaron a Babilonia. Había un fuego de santidad, había un fuego de pasión, de amor por el Señor. De tal manera, hermanos, que ese fuego les hizo abstenerse de la comida del rey. Pero en este momento, hermanos, ese amor por el Señor, ese temor reverente por su Dios, esa consagración, esa separación que había en el corazón de estos jóvenes, también les hizo que no postrarse ante la imagen que había levantado el rey. De tal manera, hermanos, que estos jóvenes eran jóvenes de fuego, porque un fuego ardía en sus corazones para honrar a Dios. Como hermanos, Dios nos llama a nosotros a ser cristianos a prueba de fuego. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué a prueba de fuego? Porque, hermanos, hay un fuego allá afuera del enemigo, hay un fuego allá afuera, ¿verdad?, del mundo que quiere consumirnos. Hay un fuego, hermanos, que también tenemos que enfrentar, que es el fuego de la prueba. Pero cuando nosotros tenemos dentro de nuestro corazón el fuego de Dios encendido en nuestros corazones, hermanos, el fuego de esa comunión, el fuego de su presencia ardiendo dentro de nosotros, hermanos, nos da la fuerza para vencer al fuego del enemigo, al fuego de la prueba. Sí, hermanos, un cristiano, hermanos, que no tiene una comunión con Dios es un cristiano apagado. ¿Sí?
Pero un cristiano que tiene una comunión con Dios, una relación diaria con Dios, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la honra con sus acciones, hermanos, es un cristiano que es un cristiano a prueba de fuego. No importa el fuego que venga, esté ardiendo delante de él como situación para tentarlo o para hacerlo caer, hermanos. Siempre ese cristiano que está ardiendo puede vencer a cualquier otro fuego. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermanos, estos jóvenes tenían un fuego ardiendo en su corazón. Por eso ellos pudieron vencer y pudieron tener victoria en medio de este horno de fuego. Vamos a ver, hermanos, cómo podemos nosotros ser cristianos a prueba de fuego. ¿Sí, hermanos? Los puntos siguientes. Un cristiano a prueba de fuego, hermanos, dice, es un cristiano que no vive de emociones, sino toma decisiones basado en prioridades. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo podemos ser nosotros un cristiano a prueba de fuego como estos muchachos, hermanos? Dejando de ser emocionales, aprendiendo a tomar decisiones basadas en ¿qué? En prioridades. Y teniendo convicciones, si usted le quiere añadir ahí. Versículo 15 y 16. Ahora pues, estáis prestos para que oyendo el son de la bocina del pífano, nos brincamos eso, ¿sí? Y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. ¿Por qué dicen estas palabras ellos? Su preocupación no era agradar al rey. ¿Sí, hermanos? Su preocupación no era quedar bien con el rey. Su preocupación de ellos no era ni siquiera salvar su vida. La amenaza era: adoran la imagen, porque si no adoran la imagen van a ser echados en el horno. Y ellos en la primera no se postran, en la segunda tampoco. Porque con esta respuesta que ellos dan, dicen: no cuidamos de responderte sobre este negocio. O sea, en otras palabras le estaban diciendo: ¿sabes qué, rey? A nosotros no nos importa darte un ratín y quedar bien contigo. A nosotros, a quien nos interesa honrar y darle honor es a nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces ellos pudieron ver: aquí hay un rey que si no obedecemos nos va a matar en el horno. Pero mi prioridad no es el rey, mi prioridad es Dios. ¿Sí? Y aunque dice, Él nos puede librar, pero si no nos libra, como quiera nosotros no nos vamos a inclinar ante la imagen, porque nuestra prioridad no es honrar al rey, ni salvar nuestra vida, sino nuestra prioridad es honrar a nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces este punto, hermanos, nos sirve a nosotros como cristianos. ¿Cuáles son nuestras prioridades como cristianos? Ellos dicen: no nos interesa quedar bien contigo, rey, puedes matarnos. ¿Sí? Estuvieron dispuestos a honrar a Dios. Pero ahora la pregunta es para nosotros: ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿A quién queremos nosotros agradar? Y ahí es donde no somos cristianos a prueba de fuego. Porque muchas veces como cristianos, hermanos, nuestra prioridad no es honrar a Dios. No es darle honra a su santo nombre, no es obedecer sus mandamientos, sino a veces, ¿verdad?, es quedar bien con los demás. Hay mucho cristiano que se pierde en el fuego del mundo, de las costumbres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su prioridad es quedar bien con los amigos, quedar bien con el compadre, es quedar bien con el jefe, es quedar bien con los compañeros que van a la escuela, ¿sí? Su prioridad es quedar bien con otros, honrar a otros, obedecer a otros, pero no obedecer, no honrar a Dios. Estos muchachos pudieron vencer el fuego del horno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos establecieron bien sus prioridades. Nuestra prioridad es honrar a Dios aunque tengamos que morir.
¿Hasta dónde nosotros como cristianos estamos definidos, estamos determinados, hermanos, a dar nuestra vida? El hermano, por ejemplo, nos ha hablado en otro tiempo y nos ha dicho, en otro lado del mundo, ¿verdad? Es la persecución, hay cristianos que están muriendo, que hoy les están cortando la cabeza, pero en este lado de donde nosotros vivimos es la apostasía. Nosotros no tenemos que en este momento, ¿verdad? Tener que tener ese temor de que vengan, nos encuentren y nos corten la cabeza. ¿Sí? Eso está pasando en otro lado. Hay cristianos que están dando su vida por Jesucristo y están diciendo, no me importa morir, yo voy a morir y voy a honrar a Dios aún con la muerte. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros realmente estamos decididos, aun cuando no hay persecución, aquí donde nosotros vivimos, a honrar a Dios? ¿Sí? Porque muchas veces ni siquiera nos ponen una pistola para deshonrarlo, desobedecer a Dios. Voluntariamente, por quedar bien con alguien, deshonramos el santo nombre del Señor. ¿Sí me estoy explicando? A veces no es una pistola, es una burla, es una crítica. Y dice, bueno, para que no se burlen de mí, lo voy a hacer, lo voy a decir, así me voy a comportar. O voy a ir para que no hablen de mí, ¿verdad? Voy a ir al antro, voy a una copita, una fumada, ¿sí? Voy a hablar con groserías para que no se estén burlando de mí que soy cristiano. O sea, nosotros no vivimos en ese lado donde tenemos que dar la vida, ¿sí? Pero tenemos que aprender a honrar a Dios, ¿sí? Y a establecer prioridades. Cuando estos jóvenes, hermanos, tuvieron que enfrentarse a morir, ellos dijeron, a Dios vamos a honrar, no importa que muramos. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, hermanos, también tenemos que tomar esa decisión. No es que si yo siento consagrarme o separarme, tiene que ser una decisión. Yo tengo que tomar la decisión de separarme de lo que el mundo hace, de lo que la carne quiere, del enemigo que viene con tentaciones. Yo tengo que decir, ¿sabes qué? O sea, no quiero quedar bien con nadie, quiero agradar a Dios, ¿sí? Y tenemos que ser vencedores sobre la opinión de los demás, sobre la crítica de los demás, sobre los ofrecimientos de los demás. Tenemos que ser vencedores ahí, ¿sí, hermanos? Imagínense, hermanos, estos jóvenes, ellos tenían que dar su vida y nosotros no estamos así, ¿verdad? ¿Qué sería estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y decir, mira, ellos iban a morir si no doblaban sus rodillas a la estatua, y tú, ¿verdad? Y ellos vencieron, y a ti que no era de vida o muerte, tú accediste, ¿verdad? A lo que te ofrecía el mundo, a lo que te ofrecía la carne, a lo que te ofrecía el diablo. No hay comparación. ¿Sí me estoy explicando lo que les quiero decir? No hay comparación, hermanos, en lo que nosotros podemos tener como prueba, ¿sí? En lo que viene a nosotros como tentación. Cuando estos muchachos, hermanos, estaban a punto de morir por no obedecer al rey. Entonces, ¿cuál es su prioridad? Nuestra prioridad debe ser, hermanos, darle honra al santo nombre del Señor. ¿Sí, hermanos? Que no importa la tentación, que no importe la prueba que venga en nuestra vida, podamos tener presente en todo tiempo de decir, mi prioridad es darle honra al santo nombre del Señor. Mi prioridad es obedecer los mandamientos del Señor. Mi prioridad es no contaminarme. Mi prioridad es no contaminarme con lo que el mundo ofrece. Esa es mi prioridad. El hermano ha estado diciendo, ¿verdad? Tenemos que tener metas claras y tenemos que tener cosas por escrito, ¿verdad? Tenemos que estar determinados en nuestra mente, en nuestro corazón, de decir, mi prioridad es Dios. Entonces, cualquier otro ser humano que venga con un ofrecimiento, mi prioridad es Dios. Amén. Y entonces, hermanos, eso hará que nosotros podamos ser un cristiano vencedor. Número 2, un cristiano a prueba de fuego es una persona de fe. ¿Sí, hermanos? Dice la palabra de Dios,
sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego. Ellos tenían fe. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Aquí en este versículo encontramos seguridad, confianza, encontramos certeza. Después ellos añaden: y si no, ¿verdad? Y si no nos librara, pero no porque no pueda, sino porque Él tiene otro propósito. Pero lo primero que ellos establecen: Dios tiene el poder de librarnos de este horno de fuego. Ellos tenían fe, tenían una seguridad. Ellos habían visto anteriormente, hermanos, que la decisión de no contaminarse y de abstenerse de la ración del rey, Dios la había bendecido. De tal manera que dijeron: si nosotros hacemos nuevamente una elección por honrar a nuestro Dios, Él nuevamente podrá librarnos de esta situación, bendecirnos en esta situación, sacarnos de esta situación. Tuvo fe. Sí, hermanos, nosotros tenemos que tener esta fe, hermanos, que cuando viene la prueba, cuando vienen las situaciones, hermanos, mantenernos con nuestra fe firme en Dios. Hermanos, el diablo siempre va a venir a derribar nuestra fe. Él va a querer venir a debilitar nuestra fe. Él va a querer a quitarnos nuestra fe a través de situaciones, pero nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos confiando en el Señor. ¿Sí? Él viene a susurrarnos muchas cosas. Él muchas veces viene y nos susurra: no, pues si tú, ¿verdad? Tienes separación, tienes santidad en tu vida, nunca, no te van a aceptar en el trabajo, ¿verdad? No te van a dar un trabajo porque no te tiñes el cabello, porque no usas pantalones, ¿verdad? Porque no, ¿sí? A veces pasa ese tipo de cosas. O si tú no vas a fiestas, te va a correr el jefe, ¿sí? Si tú no eres como los demás hombres, ¿verdad? Que tienes una vida social en la que te emborrachas y convives, o sea, te van a ver feo y luego te van a correr porque eres extraño, porque eres raro. Todo ese tipo de ataque viene a susurrar el diablo para que nosotros desconfiemos y caigamos en la tentación de deshonrar a nuestro Dios. Él siempre va a tratar de derribar la fe del cristiano, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar firmes. Número 3, un cristiano a prueba de fuego, hermanos, dice ahí, no se mantiene firme en sus convicciones. Versículo 18. Y si no sepas, oh Rey, que tu Dios no adoraremos. ¿Cuál era la decisión? ¿De qué estaban convencidos? ¿De qué estaban convencidos estos muchachos? De que no le iban a dar adoración a la imagen. No le iban a dar adoración. Y si no sepas, oh Rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos a la estatua que has levantado. Estaban, hermanos, convencidos. Hermanos, un horno de fuego donde iban a ser echados, ¿sí? Del cual, hermanos, no iban a poder salir sino por un milagro de Dios. Era una muerte inminente. Hermanos, era una muerte segura. Pero ellos estaban convencidos. ¿Qué tanto estamos convencidos nosotros, hermanos, de que ser cristiano es lo mejor? ¿Amén? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿O somos como Esaú, que teniendo la oportunidad de tener la bendición y la primogenitura, lo cambió, lo vendió por un plato de lentejas? ¿Qué es un plato de lentejas? Es un alimento sencillo, ni siquiera cordero, cabrito ¿verdad? Un sencillo plato de lentejas. Pero él tenía menosprecio por esa primogenitura, por esa bendición. Por eso Jacob le quitó, ¿verdad? Tomó la primogenitura y tomó la bendición. Porque su hermano sí tenía temor, sí tenía respeto, sí deseaba esa bendición en su vida,
en su familia, a la larga, ¿verdad? Hablando de manera en futuro, ¿sí? Él sí quería eso en su vida. Por eso él dice la palabra, él luchó por tenerlo, pero su hermano lo menospreció y lo perdió, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos parecemos a Esaú? ¿Verdad? Que somos cristianos, pero no estamos bien convencidos de que este sea el mejor camino. Porque cuando viene ofrecimientos del enemigo, cuando viene ofrecimiento del mundo, cambiamos cosas que pueden bendecir nuestra vida. ¿Sí me estoy explicando? Cosas que traen bendición a nuestra vida, que es la obediencia, ¿verdad? Por una cosa tan simple de la carne, del mundo y del diablo. Buscar a Dios es lo mejor que podemos hacer. Pero ¿cuántas veces no lo hacemos en nuestra casa? ¿Cuántas veces no venimos a la iglesia? ¿Sí? ¿Cuántas veces, verdad, no creemos que el venir a la casa del Señor el día domingo sea algo especial? Que estar el día de reposo en la casa del Señor es un día donde el Señor tiene un momento especial para sus hijos, ¿sí? Y que cuando no estamos aquí, que cuando no venimos aquí, ¿verdad?, nos estamos perdiendo de esa bendición que el Señor tiene para nosotros el día de reposo, el día que el Señor viene a visitar a su pueblo y a bendecir a su pueblo. Pero hermanos, ¿qué tan convencidos estamos de que orar es lo mejor? Fíjese que nos falta. Porque si estuviéramos bien convencidos, oraríamos más. Pero no estamos tan convencidos porque no invertimos tanto tiempo en la oración. ¿Sí, hermanos? De venir a la casa de Dios no estamos tan convencidos porque a veces entre semanas son poquitos. Si estuviéramos bien convencidos diríamos, yo voy el martes que hay culto, el jueves que hay oración y yo estoy todo el domingo porque lo mejor es estar en la casa de Dios. Estoy convencido. Pero nuestras convicciones se muestran en nuestras decisiones y en nuestras elecciones. Y posponemos cosas porque pensamos que son importantes otras cosas. Pero estos muchachos dijeron, no vamos a adorar a esta imagen porque estamos convencidos que hay un Dios verdadero. Hay un Dios verdadero y al cual nosotros honramos. Y dice, en lo que leímos, dice, al Dios que honramos. Ellos vivían su vida honrando a Dios. ¿Sí, hermanos? De tal manera entonces que dice, nosotros honramos a Dios, nuestro Dios es verdadero y no lo vamos a adorar. Tenemos que, hermanos, determinarnos a honrar a Dios con nuestra vida y a poder decir, no importa el ofrecimiento que venga, no importa la tentación que venga, no importa la prueba, no voy a honrar ni a poner otra prioridad que no sea Dios. ¿Sí, hermanos? Un cristiano a prueba de fuego es alguien que puede estar convencido y puede mantenerse firme en sus convicciones. ¿Sí? Ay, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué tanto oras? ¿Por qué tanto oras? Porque es lo mejor. Porque lo mejor es que buscar a Dios, lo mejor es tener esa comunión con Dios. Número 4, un cristiano a prueba de fuego puede ver el poder de Dios en su vida. ¿Sí, hermanos? Un cristiano a prueba de fuego, un cristiano que honra a Dios, es un cristiano que puede ver el poder de Dios, dice ahí, en su vida. Pero vamos a la palabra de Dios. ¿Sí? Permítanme encontrar el versículo. Y leemos en el versículo 24, capítulo 3, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose aprisa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ¿es verdad, oh rey? Respondió él y dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
encontramos aquí, hermanos, este punto. Dice aquí la palabra de Dios, dice que como ellos no quisieron postrarse ante la imagen, 7 veces fue calentado el horno y fueron echados. Dice, y aún los hombres que los echaron, ¿sí? Que de afuera los echaron hacia adentro, murieron porque por la temperatura tan alta que estaba en el horno. Pero cuando estos muchachos caen dentro del horno, hermanos, ellos no caen muertos. Ellos están dentro del horno y dice que se estaban paseando. O sea, quiere decir, dice aquí, hemos aprendido otras predicaciones, ellos estaban tranquilos, ellos no estaban gritando, sáquenme de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Tratando de salir del horno, no se veían angustiados, no se veían desesperados. Dice que ellos estaban, ¿qué? Paseando, ellos estaban descansando, ellos estaban confiados, ellos estaban tranquilos. Sí, hermanos, y porque dice que también ahí, luego que ellos cayeron dentro del horno, ¿verdad? Se añadió uno a ellos, un cuarto, dice, semejante a hijo del hombre, perdón, a hijo de dioses, ¿sí? Un cuarto, sí, hermano, que estaba ahí, sí, hermanos, que estaba con ellos acompañándolos. Y vemos lo que nos dice la descripción de la historia, y no dice, ni un cabello de su cabeza se quemó, ni su ropa, solamente sus ataduras, ¿qué? Fueron, ¿qué? Quemadas, fueron quitadas, dice ahí, porque dice, estos varones, yo veo 4 varones sueltos. ¿Sí? Quiere decir que sus ataduras los habían atado de las manos y de los pies. Estas ataduras habían sido cortadas, quitadas, quemadas, pero de ahí ningún daño había en ellos. Hermanos, aquí podemos ver este punto y hay muchos puntos que podemos recordar, ver en esta historia, pero enfoquémonos en el cuarto. Dice, puede ver, cuando un cristiano a prueba de fuego puede ver el poder de Dios en su vida. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando nosotros pasamos por prueba, por dificultad o por tentación, hay que recordar algo siempre: no estamos solos. Esta historia nos ilustra de una manera clara que cuando nosotros, hermanos, nos decidimos a honrar a Dios en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de las situaciones, hermanos, no estamos solos. Dios nunca está lejos de aquellos que han decidido honrar su santo nombre. Dios nunca está lejos de aquellos que padecen por amor a su nombre. Dios nunca está lejos de aquellos que están pasando por una prueba y están tomando decisiones por honrarlo a Él. Él siempre está con ellos. Por más duro, por más difícil que pueda ser la prueba, la tentación o la situación, hermanos, este pasaje nos habla claramente de que siempre Dios está con nosotros. Y muchos en esta mañana pudiéramos levantar la mano y pudiéramos dar testimonio que en los momentos más difíciles de nuestra vida, pero que hemos decidido honrar a Dios, ¿verdad? Hemos sentido su presencia ahí con nosotros. Hemos sentido en medio del problema, de la situación, que podemos descansar en Él. Que momentáneamente pudimos sentir angustia, dolor, aflicción, pero que cuando su presencia vino a acompañarnos, hermanos, Él nos dio la fuerza para soportar el fuego de la prueba más difícil, el dolor más tremendo de una dificultad o de una situación. Porque nunca estamos solos cuando nosotros somos probados o cuando nosotros somos tentados. Él siempre está ahí con nosotros. Sí, hermanos, y si nosotros tan solo podemos estar conscientes cuando viene la prueba o la situación a nuestra vida, hermanos, podremos ver el poder de Dios obrando en nuestra vida. ¿Para qué? Para darnos descanso y para hacernos libres de esa situación. Dice, y fueron sueltos, sus ataduras se cayeron. Estaban paseando con el cuarto personaje. ¿Sí, hermanos? Con el cuarto personaje. Y entonces el rey se espanta y dice, ¿quién es ese que está con ellos? A ver, echaron 3, pero el tercero que yo veo ahí es como hijo de dioses. Podía ver la grandeza de ese cuarto que estaba ahí. No era un ser humano ordinario. Dice, como hijo, él lo pudo identificar como hijo de Dios. Entonces él puede ver ahí que está un cuarto que es diferente, ¿sí?
Y dice que entonces cuando se acerca el rey, dice, bueno, háganlos salir, tráiganlos. Y se da cuenta que ellos, hermanos, en medio del fuego no sufrieron ningún daño. ¿Sí, hermano? Hermanos, cuando Dios está con nosotros en medio de las situaciones, hermanos, no vamos a sufrir ningún daño. Porque la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí, hermanos? Los que aman a Dios, estos jóvenes sin duda que amaban a Dios. No hay duda de que estos jóvenes amaban a Dios porque estuvieron dispuestos a dar su propia vida por amor a Dios. ¿Sí, hermanos? De tal manera que, hermano, no hay daño para el cristiano que confía en Dios. No hay daño, no hay un despropósito como lo hemos visto en otras predicaciones para aquellos que deciden honrar a Dios en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, ahí en su casa. No hay daño, todo obra para bien. ¿Sí, hermanos? No importa el dolor que te venga, de enfermedad, de persona, de cualquier situación, no. Si tú sabes que Dios está contigo y tú decides honrarlo, no va a haber daño, todo va a obrar. Pero es que es algo malo que alguien está haciendo, un daño que me quiere hacer, ni aunque alguien quiera hacerte un daño, ¿verdad? Aunque alguien te quiera hacer un daño, el Señor, si está contigo, no lo va a permitir. Y dice entonces que los hizo salir. Y entonces cuando ellos ven ahí que el Señor los ha librado, ¿verdad? Nabucodonosor dice, bueno, desde ahora en adelante hay un decreto, todo pueblo, toda nación va a ¿qué? A honrar al Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Ninguno se atreve a ¿qué? A blasfemar el nombre del Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Y mire, y dice, y sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que puede librar como este. Gracias a que hubo 3 jóvenes decididos, convencidos, con un fuego ardiendo de consagración, de separación, con un fuego de fe ardiendo en sus corazones, hermanos, que no era la prioridad de honrar a un rey terrenal, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un Rey que puede conocer el poder de este Dios. Estos hombres, estos 3 jóvenes pudieron dar testimonio del poder del Dios al cual ellos servían. ¿Sí, hermanos? De tal manera que el Rey reconoce, no hay otro Dios que pueda contestar y pueda hacer algo como este. Y ante él van a ¿qué? Lo van a honrar, lo van a respetar, y el que no va a ser muerto. ¿Sí? Entonces, hermanos, vale la pena cuando un cristiano, hermanos, un cristiano se para por la verdad. Cuando un cristiano en medio de la tentación y de la prueba que le puede venir, se puede parar y levantar y decir, mi prioridad es honrar a Dios. Me criticas, me señalas, te burlas, me puedes correr, me puedes hacer lo que quieras, pero yo voy a ¿qué? A honrar a Dios. No voy a hacer lo que me pides, no voy a decir lo que me dices, no voy a actuar como tú quieres que yo actúe. Yo voy a honrar a Dios con mis palabras, yo voy a honrar a Dios con mis acciones, yo voy a honrar aún a Dios con mis pensamientos. Voy a honrar a Dios porque esa es mi prioridad. Y cuando tú decides ponerte, hermanos, en ese lugar para honrar a Dios, vas a poder traer testimonio y honra al santo nombre de Dios. ¿Cuántas veces tú como cristiano has dicho no? Y al momento te criticaron, pero después puedes ver que sembraste en el corazón porque la gente sí vio una diferencia en ti. Sí puede ver que como cristiano hay algo diferente en ti y algo que la gente no tiene y la gente desea. ¿Sí? Soy cristiana desde la cuna, podría decir. Y durante toda mi vida he tenido que tomar decisiones.
¿sí? Nunca fui a bailes, nunca fui a, nunca tomé, nunca fumé, nunca. Y vino la prueba y vino la prueba y vino la presión, ¿verdad? Y a pesar de que a uno le decían monja, monjigata, lo que fuera, ¿verdad? Dios me dio la fuerza para mantenerme en lo que a mí me había enseñado la palabra de Dios. Y uno pasa por eso, por burla, por crítica, por señalamiento. Pero déjeme decirle, yo lo he dicho muchas veces, no hay ninguna elección que yo haya hecho por el Señor que no me haya recompensado abundantemente. ¿Sí? Así como yo le digo a usted, no hay elección que usted pueda hacer para honrar el santo nombre de Dios que quede sin recompensa. Y tarde que temprano, esa misma gente que lo presionó, esa misma gente que se burló, esa misma gente que hasta le ofreció cosas para deshonrar a Dios, se da cuenta. Es decir, no, sí, es cristiana. No, sí, lo que le enseñan ahí en su religión es verdadero. Porque yo lo llegué a oír de decir, todos deberían, una persona dijo un día, no, pues ve a la iglesia con ella, porque ahí sí les enseñan a hacer las cosas bien. Y aquella andaba muy descompuesta, ¿verdad? ¿Sí? Ahí les enseñan bien, ve ahí. Y es lo que uno oye a veces de la misma gente que te quiere presionar y que te quiere hacer caer, decir, ve ahí porque ahí te van a ayudar. Ve ahí porque ahí hay esperanza. Ve ahí porque ahí sí hay milagros. Ve ahí porque sí, ahí oran por ti y te ayudan y ahí vas a estar bien. ¿Cuántas veces hemos oído de padres que traen a sus hijos porque tienen un montón de situaciones? Llévelos ahí se le van a componer. Porque nuestro Dios es verdadero. Amén, nuestro Dios es verdadero. Él, hermanos, cuando nos da sus mandamientos, nos da sus principios, es porque Él quiere hacernos bien. Dice la palabra en Isaías 29:11, porque sus pensamientos son de bien para nosotros. Sí, hermanos, entonces cuando nosotros decidimos honrar los principios de Dios, hermanos, Él nos va a honrar. Él nos va a guardar, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar la salida. ¿Sí? Va a abrir camino donde no lo hay. Y si aún tenemos que permanecer en el horno de una situación, porque los que hemos estado caminando con el Señor por tiempo, sabemos que hay etapas de nuestra vida, de situaciones donde Dios nos lleva al horno de la aflicción, al horno de la situación. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha pasado un horno? Sí, sí hemos pasado por un horno de situaciones y de problemas, pero nos ha mantenido que el Señor, que no hemos estado solos ahí. Entonces, hermanos, tenemos que ser no un cristiano ordinario, sino un cristiano a prueba de ¿qué? De fuego. Tenemos que ser un cristiano, hermanos, donde dentro de nuestro ser arda un fuego de la presencia de Dios que nos haga que vencer cualquier otro fuego externo. ¿Sí, hermanos? Un fuego de una relación personal con Dios que nos haga, hermanos, mantenernos con nuestra prioridad puesta en el Señor. ¿Sí? ¿Cuál es su prioridad en esta mañana al estar en la casa de Dios? ¿Cumplir? Ya fue el domingo porque no fui en la semana. ¿O su prioridad en esta mañana es traerle honra al santo nombre del Señor? Su prioridad de estos muchachos fue honrar a Dios y Dios los honró. Si tu prioridad es Dios, Él te va a honrar, Él te va a respaldar, Él te va a ayudar, Él te va a sostener, Él nunca te va a dejar. Pero tenemos que establecer bien nuestras prioridades. ¿Sí? ¿En qué lugar está Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras prioridades? ¿Sí? Cada uno de nosotros lo sabemos. Pero si lo hemos dejado a un lado, hermanos, hoy es el momento de poderle decir, Señor, perdóname, me arrepiento, porque le he dado mi tiempo, le he dado honra a otras cosas, le he dado la prioridad a otras cosas, pero en esta mañana ven como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y siéntate en el trono de ¿qué? De mi corazón. Y Señor, aquí está mi vida, ¿para qué? Para honrarte. ¿Podemos ponernos de pie? Vamos a orar.